Bueno, sigue subiendo el número, así que vamos a esperar que se estabilice un poquito. Gracias a los que se suman desde Globant y desde afuera de Globant también. La verdad es que en este espacio que tratamos y conversamos con David y con Yoli en un principio, si hacíamos una charla interna, si hacíamos una charla donde sumábamos a gente de afuera, y la verdad es que nos parecía que cuanto más impacto tuviera, mejor. Esta es una charla que generamos desde este espacio que se llama Be Kind, que viene a ser uno de nuestras áreas estratégicas sobre las que hemos trabajado durante todo este 2020 tan particular que nos tocó. Y hace un tiempo atrás decidimos generar este espacio como charlas inspiracionales. Ya hemos tenido algunas primeras sesiones y bueno, queríamos arrancar con Yoli y con David hablando y conversando sobre esclerosis múltiple. Son dos Glovers, la verdad que de alto impacto, como lo decían en mi LinkedIn cuando compartí el link y la invitación, y dos personas extraordinarias, muy queridas dentro de la organización, así que les doy la bienvenida formalmente, y también les agradezco enormemente que con tanta generosidad ustedes acepten en compartir sus experiencias y cómo los ha tocado la esclerosis múltiple en primera persona. Así que creo que ya estamos más o menos normalizados como para arrancar. Y bueno, les doy el kickoff directamente para que arranquen ustedes, el que quiera, como para ya meternos en tema. Gracias otra vez, y bueno, seguro los vamos a disfrutar mucho, porque no puede ser diferente con ustedes dos. Así que gracias. Gracias. Bien. Pues muchas gracias, Mer, y muchísimas gracias por darnos esta posibilidad y este espacio, y muchas gracias a todas las personas que estén al otro lado. Y bueno, voy a empezar yo. Yo soy Yolanda Alfaro, llevo 4 años, va a ser la semana que viene, trabajando en Globant, en la oficina de Madrid. Y bueno, yo soy bastante nueva en esto. Tuve la gran suerte de tener una persona que me ha acompañado bastante a lo largo de este año, que es mi compañero y amigo David, que va a empezar ahora mismo a hablar y a contaros una serie de cosas sobre la esclerosis. Porque yo creo que una de las cosas que hemos hablado muchas veces, David y yo, es que es una enfermedad que en un primer momento asusta mucho, asusta muchísimo, ¿no?, cuando te hacen ese diagnóstico. Y es muy importante y fundamental tener a alguien, ¿no?, que te pueda dar soporte, apoyar durante ese primer momento de aceptación, ¿no?, y de conocimiento. Y bueno, como él es máster en esto, lleva mucho más tiempo que yo relacionándose con la enfermedad, es él el que os va a dar una serie de datos para que todo aquel interesado en conocer un poco más de qué va esto pueda entenderlo. O sea que, compañero, te cedo la palabra. Bueno, yo soy David de Juan, llevo hace un par de años que estoy trabajando en Globant. Estudié informática, soy desarrollador de software de toda la vida y básicamente tengo esclerosis múltiple desde que tengo 20 años. A los 20 años, una mañana me levanté y no tenía sensibilidad de rodillas para abajo. Así, tan normal. Como suena. Te acuestas normal y por la mañana no tienes sensibilidad de las piernas. Lo que yo pensé es, maldita sea, qué borrachera me cogí anoche, porque el día anterior había celebrado mi cumpleaños y levantarte en esas circunstancias fue como, no vuelvo a beber, y esta vez es de verdad. El caso es que bueno, me hicieron una serie de pruebas y unos meses después llegaron a la conclusión de que tenía esclerosis múltiple. Recuerdo el momento en el que el médico me comentó, bueno, tenemos un diagnóstico ya que tenemos que terminar de confirmar, y me dijo, bueno, tienes esclerosis múltiple, y en ese momento, por alguna razón,
me vi en ese momento que yo no tenía sensibilidad en las manos y no tenía sensibilidad en las piernas. Me quedé muy fijamente mirándole al médico y le pregunté, ¿pero volveré a tocar el piano? Me dijo, sí. Digo, menos mal, porque nunca supe. A partir de ese momento se establece una relación en la que la esclerosis múltiple forma parte de mi vida. Me viene acompañando los últimos 21 años, pero no ha logrado, no es algo con lo que haya que pelear, es algo con lo que hay que convivir y con lo que hay que llevar de la forma más habitual posible. A lo largo de estos años he podido hacer casi todo lo que me he propuesto, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista laboral. He estado en múltiples proyectos a lo largo de muchos países, en distintos continentes, África, América Latina. He podido llevar equipos, he podido estar hasta días sin dormir trabajando, he podido disfrutar del esquí, he podido disfrutar del submarinismo. Y aunque ahora mismo tengo un 52% de discapacidad oficial, te acomodas a los hechos de cómo está tu cuerpo. Y mientras mantengas la cabeza en movimiento y la cabeza actuando, logras seguir funcionando y logras seguir adelante porque de la esclerosis múltiple no te mueres con ella. Entonces hay que continuar en esta vida. Hace 2 años me incorporé a Globant y al poco de llegar me comentaron el caso de una compañera a la que no conocía y que acababa de ser diagnosticada. Y le dije al resto de los compañeros, como siempre le he dicho a las personas de mi alrededor que tienen relación con la esclerosis múltiple, decirle que me llame, decirle que me mande un mensaje, decirle que me hable. Cuando a mí me diagnosticaron, y esa chica era Yolanda, cuando a mí me diagnosticaron, la mejor ayuda que tuve en el principio fue el de una compañera de la facultad, cuyo padre tenía esclerosis múltiple, y que en un primer momento se tomó ese café conmigo y me dio las pautas, porque tened en cuenta que hace 20 años Internet no era lo que es ahora, la cantidad de información a la que se podía acceder no es la que es ahora, los tratamientos no son lo que eran ahora, en aquella época solo había un tratamiento, ahora hay más de una docena de esclerosis múltiple, y entonces ese primer momento, ese primer café es el que marca probablemente la forma en la que te relacionas con la esclerosis múltiple. Es algo que no te vas a librar, pero como igual que tampoco te libras de una diabetes o te libras de una alergia o te libras de cualquier otra enfermedad crónica. Tienes que vivir con ella. Sí. Y ya os digo, ese primer café te da esa pauta de cómo vas a relacionarte con ella. Yolanda, cuenta si quieres cómo fue ese primer momento, ese impacto para ti. Sí, yo os voy a contar mi primer café, que fue con os podéis imaginar, yo en plan, al borde de decir, madre mía, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Y me presentan a David. Y es cierto que en mi caso fue muy divertido, porque el alcohol vino después, no antes. Yo de repente me levanté un día y dije, la persona que viene a limpiar a mi casa ha debido echar ácido o algo limpiando, porque... y yo lo he tocado porque he perdido la sensibilidad en las manos. Yo perdí la sensibilidad en las manos y era bastante surrealista, porque me acuerdo de estar lavándome la cabeza en la ducha y notar las manos a través del cerebro, de la cabeza, pero no notaba las manos. O sea, yo sabía que eran mis manos porque notaba cómo lavaban el pelo, pero a través de la cabeza, no a través de las manos. Y dije, madre mía, o sea, ¿esto qué es? Me echaba crema hidratante pensando que era eso, ¿no? Que había tocado algo y había perdido la sensibilidad con un ácido, que es muy normal, como todos sabéis, poner ácido por ahí en las casas. Y no le di importancia y me fui a beber. Y al día siguiente pues me desperté y como David, digo, pues sigo sin notar las manos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Yo en aquel momento estaba trabajando para el BBVA. No le di ningún tipo de importancia, pero eso no se iba.
y de repente se me empezó a dormir el abdomen. En mi caso fue una pérdida de sensibilidad, era como me apretaba y no sentía el abdomen. Y yo decía, ¿qué me está pasando? Esto, qué cosa más rara. Y me daban como descarguitas y digo, a lo mejor es que mi cuerpo está haciendo abdominales solo para el verano. O sea, se me pasaron por la cabeza, de verdad, una cantidad de estupideces que no os podéis hacer a la idea. Hasta que me dio por ir al médico a la semana, o sea, yo estuve una semana sin sensibilidad, porque al final tampoco es algo que me impidiera hacer mi vida. Y el médico, en cuanto me vio, me dijo, te voy a ingresar. Y yo dije, ¿cómo? No, yo me voy a trabajar, que yo tengo que trabajar. Y es más, me fui a trabajar cuando el médico me había cursado un ingreso hospitalario. Y estaba en mi casa después de trabajar y me llamaron por teléfono para preguntarme a las 8 o 9 de la noche que dónde estaba. Y bueno, en ese momento me cogí un Uber, me fui al hospital preguntando que dónde podía fumar para que os hagáis una idea del nivel de inconsciencia y si ya había pasado la cena. Y bueno, la semana siguiente fue un infierno, honestamente, porque fue muy dura. No paraban de hacerme pruebas, no sabían qué era lo que me pasaba. Ahí estuvieron todos, muchísimos Glover. Yo eso nunca sabré bien cómo agradecerlo. Todos mis compañeros que estuvieron acompañándome en el hospital, porque en ese momento yo no podía contar con nadie más, ¿no? que estuviera en el hospital, y estuvieron ahí. Romina hizo un Excel, se iba apuntando la gente, venían a verme, y al final, después de la punción lumbar, que yo creo que es lo más concluyente, pues me dieron el diagnóstico. Y yo no sé tú, David, pero da mucho miedo cuando te dicen las palabras esclerosis múltiple. Yo creo que a la gran mayoría de la gente te ves en una silla de ruedas, automáticamente, de plip. Y bueno, es una palabra. El tratamiento normalmente que te dan después de un brote son corticoides para dormir a un caballo, entonces estás un poco alterado. Tienes también que asimilar la noticia. Hace 20 años no había internet, pero yo no sé casi si es peor que haya internet, ¿no? Porque te pones a mirar y todo lo que ves son, Dios mío, o sea, ¿qué he hecho? ¿Cómo me ha podido pasar esto? Y entonces, claro, dices, doctor, ¿puedo beber? Es lo bueno, se puede seguir bebiendo. Y bueno, en este contexto me dicen, tienes que hablar con David. Y fui a hablar con David. Y realmente yo a todas las personas que estén pasando por esto, lo que les diría es que a mí hablar con David fue una de las cosas que más me ayudó. Porque aunque hay mucha gente alrededor que está fenomenal, que está tratando de ayudarte, soportándote, dándote todo el apoyo del mundo, hablar con una persona que ya ha pasado por lo que tú has pasado, que tiene experiencia y que te dice, tranquila, que eso no es el fin del mundo. Y ves que esa persona está bien y empiezas a acceder a una serie de conocimiento desde la experiencia. Es otra película. Y es lo que dice David, ahora mismo hay muchísimos tratamientos, cada vez hay más conocimiento y se puede llevar una vida totalmente normal, con unos límites, pero es lo que dice David, yo nunca me he corrido una maratón. Cualquier persona que me conozca sabe que el hecho de que no pueda hacer deporte extremo no va a suponer una gran tristeza en mi vida. Incluso si te gusta el deporte extremo, como me gustaba a mí, por ejemplo, el submarinismo vino cuando yo ya llevaba 10 años, casi 15 años de esclerosis múltiple. ¿Cómo se llama esto? Aprender a esquiar, llevaba por lo menos 6 o 7 años con esclerosis múltiple. Quiero decir, dentro de las limitaciones que puedas tener, físicas, psicológicas, mentales, al final es que la esclerosis múltiple te modifica las cosas que puedes hacer, pero no las que quieres hacer. Y luego entonces, también es donde tienes que jugar. hay un tema, yo por ejemplo, ahora mismo estoy súper en forma. Desde ese momento, ayer hizo un año que dejé de fumar. Si está por ahí Cristina y Meli, que también organizaron esta acción de buenos hábitos saludables, hace un año que dejé de fumar. Hace un año que empecé a tomarme el cuidado físico de otra manera. Obviamente, y esto lo hablábamos David y yo muchas veces, ¿no?
me gustaría no tener esto, pero sí que es cierto que hay muchas cosas que han llegado a mi vida gracias a esto. Ahora me cuido mucho más, dejé de fumar, hago deporte todos los días, empecé con el yoga. Durante el confinamiento he estado haciendo 1 hora y media de yoga al día y me siento muchísimo más sana, muchísimo más fuerte y no puedo negar la realidad que ha sido gracias a este diagnóstico. Sí, no, yo siempre digo que yo no sé cómo hubiera sido mi vida. Llegó muy pronto a mi vida, a los 20 años. Al final es un momento en el que todavía te estás formando personalmente. No puedo saber cómo sería yo sin la esclerosis múltiple, porque al llegar a esa temprana edad, a esos 20 años, te estás formando como adulto y no sabes qué cosas no habrías hecho de no tener esclerosis múltiple. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando pidieron voluntarios para irse a Kenia 3 meses a trabajar, el que levantó la mano fui yo. ¿Por qué? Pues porque no quería perderme nada. Porque te habían dado, de alguna forma en aquella época te daban una especie de time frame de ventana de tiempo en el que podrías hacer cosas antes de que la esclerosis múltiple llegara a ser muy mala. Que ahora no pasa eso. Ahora hay personas que gracias a los tratamientos tienen una vida larga sin ningún tipo de problema. Tengo otros casos en la familia y sus afecciones no son tan problemáticas gracias a los tratamientos que llegaron, porque ellos llegaron a la esclerosis mucho más tarde. Entonces, al final cambia tanto la vida en determinadas circunstancias que al final no sabes cuánto eres tú sin esclerosis y cuánto eres tú con esclerosis. Al final eres tú en cualquier caso y da lo mismo que tengas o no esclerosis. Al final acabas haciendo cosas. No sé, Yolanda, si a ti tú tienes esa misma sensación. Sí, totalmente. Es una, a ver, voy a buscar la palabra correcta, torta. Es una torta con la mano abierta que al final yo creo que te ayuda a despertar y, al menos en mi caso, ¿no? O sea, de decir, buf, en mi caso me hizo tomar muchísima conciencia de que hay que aprovechar al máximo la vida, ¿no? Y también que hay que cuidarse. O sea, para mí lo del deporte, lo de la alimentación, fue algo que creo que me hubiera costado mucho más, hubiera seguido postergando durante mucho más tiempo. Sí. Y luego lo que tú dices, yo antes me apuntaba a un bombardeo, ahora ya ni te cuento. O sea, ahora ya es como, solamente paro cuando mi cuerpo me dice tienes que parar, que fue lo que tú me dijiste desde la barra de la vida. David me dijo una cosa que a mí personalmente me ha servido mucho y ahora entraremos más en profundidad sobre ello, ¿no? que es una enfermedad que tiene muchísimas manifestaciones, muy diferentes manifestaciones. Y a mí David me dijo, tienes que aprender a gestionar el nivel de energía. Y en mi caso eso sí que es cierto. Yo puedo estar sin dormir, puedo estar trabajando y luego irme a tomar unas cañas, perfecto. Pero los días que mi cuerpo dice no sigas, yo sé que tengo que parar. Porque si me paso, como me ha pasado algunas veces hasta que lo he aprendido, eso me supone luego estar 2 días muy mal, prácticamente en la cama. Y me hacía gracia porque fue uno de los primeros consejos que me dio David, es decir, tú es como un videojuego, tienes una barra de energía, no dejes que nunca llegue al final, porque pasa factura. Y efectivamente. Y yo estaba acostumbrada, mi manera de ser era hasta el agotamiento. O sea, y a lo loco, hasta el agotamiento, hasta que mi cuerpo decía basta, entonces me iba a dormir y al día siguiente me volvía a levantar con un montón de energía. Pero eso, por ejemplo, para mí ha cambiado. Pero lo pienso y digo, es que es sano. Es que es lo que debería hacer o debería haber hecho a lo largo de mi vida, ¿no? O lo que hacen las personas normales. Entonces, sí, o sea, es un despertar. Sí. Un despertar hacia muchas cosas. Si te parece bien, Yolanda, vamos a explicar un poco qué es la esclerosis múltiple en sí misma, ¿vale? Porque nos hemos lanzado como si no hubiera un mañana a nuestras historias personales, que parece que solo sabemos hablar de nosotros. Es verdad, tío.
Lo que tienen las caras bonitas, que es que nos dan un micro o una tal y nos ponemos Y nos venimos arriba, nos venimos arriba. No, Bueno, estaban amenazados que si no contaban la parte más personal, se las iba a preguntar, así que gracias por contarla. Porque me parece que más allá de lo fáctico, es lo que realmente le agrega ese condimento especial, contarlo en primera persona y contarlo desde lo que les ocurre, desde lo que les ocurrió y desde las emociones también, ¿no? Así que gracias por compartirlo. Vaya los datos. Sabéis que ya nos conocéis, sabéis que no tenemos problema en hablar de temas personales en este sentido. Bueno, ahora compartirlo con las personas que están aquí tampoco hay ningún tipo de problema, al menos por mi parte. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, son nuestros propios sistemas inmunológicos los que en un ataque de proactividad deciden atacar la capa protectora que existe alrededor de las neuronas por las que pasa el impulso eléctrico de una neurona a otra, ataca esa vaina protectora, que es la vaina de mielina, haciendo que desaparezca los neuronas una peor y eventualmente muchas de ellas mueren. ¿Cómo se detecta y cómo aparece esa enfermedad? Pues no se sabe. No se sabe por qué el sistema inmunológico decide atacar más que el resto de la gente a la mielina. No se sabe por qué la mielina no se regenera a la misma velocidad que en el resto de las personas. No se sabe por qué el sistema inmunológico es capaz de acceder tan fácilmente a la mielina, que es más habitual en las personas con esclerosis múltiple que en las personas que no tienen esclerosis múltiple. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cómo se regenera esa mielina? La mielina se regenera naturalmente. El problema está en que nosotros la destruimos más rápido que se construye. ¿Cuáles son los tratamientos que actualmente existen? Hay diversos tratamientos. Hay al menos una docena aproximadamente y van saliendo más, y cada aproximadamente 12, 13 meses aparece uno nuevo. Son todos medicamentos que sirven para otras cosas que se aplican para la esclerosis múltiple. Hay distintos tipos de medicamentos. Están los medicamentos que atacan al sistema inmune, rebajando su actividad, haciendo que funcione más despacio y entonces que no produzca tantas lesiones. Hay otros tratamientos que son de choque, que son el que ha comentado, por ejemplo, Yolanda, que es cuando tú tienes un brote, es el que te dan y es para rebajar la inflamación de las lesiones que provoca la esclerosis múltiple. Y hay otros que son sintomatológicos, que son tratamientos que se dan, pues por ejemplo, cuando se tiene la enfermedad produce espasticidad o produce, que ahora os contaremos qué es exactamente, produce una serie de efectos secundarios que se pueden tratar de forma sintomatológica. Y esos son los 3 tratamientos que se dan y se dan de forma combinada desde las unidades de esclerosis múltiple de neurología de los hospitales. Actualmente en España, que son los datos que tenemos más cercanos, tenemos la esclerosis múltiple, es la primera causa de discapacidad no violenta que existe. La primera son los accidentes de tráfico, la segunda entre jóvenes entre 20 y 40 años es la esclerosis múltiple. Y tenemos una incidencia de unas 55.000 personas dentro de España. Os voy a compartir dentro del chat un mapamundi en el que se pueden ver la incidencia de la esclerosis múltiple a lo largo del planeta. Es más habitual en países europeos y americanos, sobre todo en la parte del norte en Estados Unidos y Canadá. Y la cuestión es que ¿por qué en esas zonas hay mayor prevalencia? Hay dos razones, puede haber 2 razones. Una, por esa forma en la que vivimos, la cantidad de luz, etcétera. Y por otro lado, porque allí se busca más. Es una de esas enfermedades que tiene tanta sintomatología, aparece con tantas distintas síntomas, porque al afectar a partes del cerebro, la sintomatología varía muchísimo. Varía desde pérdidas sensoriales, como ya hemos comentado Yolanda y yo, problemas de visión,
problemas psicológicos, depresiones, De movilidad. de movilidad, de deambular, es muy común, problemas como les digo a mis compañeros, no os preocupéis porque me voy a caer. La pregunta no es si me voy a caer o no, la pregunta es cuándo. O sea, es algo que va a ocurrir. Me voy a tropezar en la oficina y me voy a caer. Y no os preocupéis, he aprendido a caer a lo largo de los años y lo más que pasa es que es muy espectacular. Ya está, no hay problema. Rara vez me hago daño, o por no decir que nunca. Bueno, está ese problema del deambular, está ese problema de cognitivos, también hay en algunos casos que se dan problemas cognitivos de la palabra esa que se te queda en la punta de la lengua. Bueno, pues a nosotros nos pasa más habitualmente que al común de los mortales. Eso... Yo creo que eso es de lo más molesto y más con lo que tú y yo rajamos sí, cuando a sí. veces dices, joder, mucho. O sea... La palabra esta... y lo peor es que, como le pasa a todo el mundo, nadie lo ve raro. Pero tú sabes que es cuando empiezas a preguntarte, esto es por la esclerosis, esto no. Al final, como hay tantos síntomas, no sabes nunca cuál es la esclerosis y qué es cualquier otra cosa. Eso, en muchos casos ocurre eso. Y al final es como, todo es esclerosis múltiple, nada es esclerosis múltiple, la mitad es esclerosis múltiple, la otra mitad, como dice mi chica a veces, mira David, eso no te pasa por la esclerosis múltiple, eso te pasa por gilipollas. Esas cosas pasan, o sea, porque dice, eso no tiene nada que ver la esclerosis múltiple, David, es que te empeñas en hacerlo difícil. O sea, yo he tratado de utilizarlo para justificar mi falta de agilidad o destreza. No, y es eso ya como venías mis con ello. amigos me dicen, no, hija, no, o sea, esto lo has tenido desde que naciste. O sea, ya, no vale, no vale. Por mucho que intenten, Bueno, si observáis el mapa mundi veréis que hay mucha más incidencia en la parte norte en los hemisferios norte, en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Lo dicho, puede ser una cuestión... puede ser una cuestión de ambiente, puede ser una cuestión de luz solar, puede ser... El caso es que no se sabe por qué se produce la esclerosis múltiple. Se sabe cuál es el detonante, que es el sistema inmunológico actuando, pero qué lleva al sistema inmunológico a esa situación no se sabe. No se sabe, puede ser una predisposición genética más un trigger que se ejecuta debido a una exposición ambiental a un elemento o una situación. Sí es verdad que los brotes, sobre todo los primeros brotes, están muy asociados al estrés. También que tiene sentido, porque en una situación de estrés tu sistema inmune se activa más de lo habitual y se pone a la defensiva. Entonces, se libera el cortisol. Libera cortisol y entonces se lanza como si no hubiera un mañana contra todo. Y contra todo también son tus neuronas. Actualmente, por ejemplo, es eso, en España tenemos una prevalencia de unas 55.000 personas y hay aproximadamente en Latinoamérica unas 60.000 que se sepa. Es una cuestión de ir buscando. El mayor número están en Brasil, México y Argentina, pero también hay que tener en cuenta que Brasil, México y Argentina son los países que tienen más unidades de esclerosis múltiple especializadas buscándolo. Es una enfermedad que se diagnostica muy mal en zonas donde no se está preparado para ese diagnóstico. Por la razón que os he contado, porque su sintomatología es tan sumamente extraña y tan sumamente variada que se hace por descarte. Es decir, cuando ya no tienes otra cosa y te han hecho una resonancia magnética y tienes unas placas escleróticas, es decir, unas lesiones en el cerebro o en la médula, entonces ahí se determina que tienes esclerosis múltiple. Pero primero ha habido que descartar otras 30, 40 enfermedades distintas. Sí, eso es cierto. El proceso yo creo que es bastante largo y tedioso. Al menos a mí, no sé a ti, David, pero a mí me hicieron, o sea, de todo. O sea, sí, y nada analítico y nada bonito. O sea, yo creo que habría que hacer una investigación sobre porcentaje de sádicos en neurología. Porque a mí me han hecho todo. Debe ser parecida al de los dentistas, entonces no hay problema. Sí, pero vamos, o sea, desde clavarme, o sea, ¿cómo se llama esto? Los potenciales evocados. Potenciales evocados y electromiografía. Y el electromiograma, que básicamente es te clavan agujas, pero te clavan agujas de verdad, esto que sale de sangre, y te dan descargas eléctricas. Y yo le decía, digo, oye, me decían, ¿sientes algo? Y digo, ¿pero cómo no voy a sentir? Digo, siento que me voy a desmayar del dolor. Digo, les ha faltado tirarme al fuego, 3 horas en una resonancia magnética, punción lumbar.
análisis Sí, de sangre, me sacaron como 3,5 litros de sangre. De la electromiografía yo le decía, digo, no os vale con electrocutarme a mí del todo, no me electrocutéis por secciones. Sí, O sea, porque era, claro, te iban electrocutando que ahora este músculo, ahora este otro, ahora y era como, pues, mira, ya electrocutarme entero. O sea, dejad de, no me hagáis sufrir más, dejadme en paz. Placas a 3, es sadismo, es sadismo. Eso, yo ahí, Sí, de sí. verdad, hago un llamamiento a los ingenieros del mundo que inventen algo. Sí, por hay que favor, inventar otra cosa porque eso sí, no son formas, no son formas. Eso, Sí. y la punción lumbar, que no puedes La estar... punción lumbar no. La punción lumbar es uno de esos momentos en los que más... pues claro, estás tumbado en una camilla, hay 4 personas a tu espalda, tienes el culo al aire y de repente alguien mete una aguja en tu espalda y entonces ya no te puedes mover. Durante y no 2 puedes, días. Claro, y no puedes ser... Bueno, yo estuve una semanita con dolor de cabeza. Sí, a mí lo más Sí. cojonudo de todo es que después... después de hacerme la punción lumbar, ¿sabes lo que me traje? 2 días que tenía, sobre todo el primer día, tumbada boca arriba, ¿sabes lo que me trajeron de comer? ¿Qué? Sopa. Sopa. A mí igual. El primer día me trajeron sopa y era como, ¿y me la voy a solver con una pajita? O sea, sí, en el hospital sí, yo estuve una semana porque tardé en recuperar líquidos. Te extraen un poquito, para los que no sepan lo que es una punción lumbar, se inyecta en la base de la espalda una aguja, llegan hasta el tubo cefalorraquídeo de la médula, te extraen un poco de líquido cefalorraquídeo y se analiza en busca de restos de las placas escleróticas que hubiera en la médula. ¿Qué pasa? Al extraer ese líquido se produce una descompresión en el cerebro y eso produce dolores de cabeza fuertes durante unos días. Hay gente que recupera más rápido y hay gente que recupera peor. Depende de la cantidad de líquidos que tomes y bueno, cómo reaccione tu cuerpo. Bueno, después de haberos contado todas estas desgracias de qué es la esclerosis múltiple, al final la esclerosis múltiple es una enfermedad que concurre por brotes, es decir, hay 3 tipos de esclerosis múltiple que básicamente se resumen en 2. Una que funciona en brotes, es decir, tú tienes esas placas escleróticas sufren una inflamación, lo cual provoca, por cualquier razón, no se sabe exactamente qué te puede llevar a un brote, esas placas escleróticas se inflaman, cuando se inflaman presionan otras áreas del cerebro, incluso estas mismas generan problemas de toda índole, sensoriales, de visión, etcétera, etcétera, que tienen una duración en tiempo determinada. Esa inflamación remite con los corticoides o de forma natural y entonces recuperas esas funciones y dejas de tener o no las secuelas que te pueden dejar esa actividad de ese brote. Luego hay otra esclerosis múltiple que tiene más que ver... David, esa es la remitente, recurrente. Exacto, porque ocurren los episodios de forma recurrente o puede ocurrir una sola vez en la vida o pueden ocurrirte de forma determinada. Yo he tenido como unos 6 episodios de remitentes recurrentes. Yo he tenido de momento 1. Tú has tenido 1, por ejemplo, y a lo mejor no vuelves a tener ninguno más, Yoli. O sea, ojalá. Es que es así. ¿No? Yo conozco mucha gente que no ha tenido en la vida. O sea, vamos, que tuvo 1 y fue el que le diagnosticaron, pero no ha vuelto a tener en la vida un Yo tenía episodio. como 7. Pero es así. O sea, hay veces que sí, hay veces que no. Luego está la esclerosis progresiva. Progresiva, gracias. ¿Veis? Esto es lo que pasa cuando se te queda una palabra en la boca. Progresiva, que vas teniendo problemas porque te van saliendo cada vez más lesiones y esas lesiones no remiten. Entonces tiene un peor pronóstico, hay menos tratamientos, es más difícil de atacar. Pero igual con la progresiva se puede pasar a recurrente remitente y viceversa. Es un viaje de 2 caminos. Por eso se dice que hay 3 tipos de esclerosis múltiple, porque hay una esclerosis múltiple en la que puedes ir de la progresiva a la remitente recurrente y viceversa. Con lo cual, en realidad son 2 dependiendo de cómo te está afectando en ese momento. No sé si dejamos algo en tintero sobre la esclerosis múltiple en sí mismo. Creo que no. Si hay alguna duda, por favor levantar la mano y pedir... Hay varias preguntas. ¿Sí? Hay varias preguntas acá. Si quieren podemos ir mechando con algunas preguntas.
además de, bueno, de agradecimientos, de saludos, hay otra gente que está en la llamada que también, Jessica de México, muchas gracias por compartir sus experiencias. Soy Jess de México, ya con 6 años de esclerosis también. Hay otra persona acá, Diego Alcázar, excelente charla, también diagnosticado con EM desde 2012 y me siento identificado con algunas cosas que han compartido. Al día de hoy medicado y llevando una vida normal. Y hay preguntas. Cuando ustedes estén listos pasamos a las preguntas. Pues... y hay muchos compañeros de ustedes acá en esta llamada y quiero compartir un mensaje de Carlos Parravicini, Charlie, que le mando un beso enorme. Un abrazo grande a David y a Yoli y sumarme a las palabras de Yoli. David no solo es un ejemplo y una guía para las personas con esclerosis múltiple, sino para todos quienes tuvimos oportunidad de recibir su influencia en la vida. Así que un mimo lindo para ambos. Carlos me saca los colores cada vez que hablo con él, de verdad. Carlos, y tú eres realmente la persona a la que me quiero parecer de mayor. O sea, me parece alucinante. A Charlie lo vamos a invitar. Ya le dije que era el siguiente. Sí. El otro día se lo dijimos que tenía que ser el siguiente él con su historia. Vale, estoy viendo algunas preguntas aquí. Alguien preguntaba si había dado alguna señal. Pues no te sé decir. Por ejemplo, yo me levanté un día sin sensibilidad a las manos. Capaz que síntomas previos, por ejemplo, a lo mejor un día que estabas un poco más triste, un día que no veías bien por un ojo, a lo mejor era un síntoma, pero no lo relacionabas. Hasta que no te da un síntoma muy duro, no te da por ir al hospital a que te miren. A lo mejor un día estabas más cansado y eso ya era un síntoma, pero simplemente pensabas, bueno, pues era un síntoma, o sea, simplemente hoy estoy cansado. Hasta que no tienes un momento en el que esa sintomatología es lo suficientemente fuerte como para que vayas a un hospital y alguien decida hacerte una resonancia magnética o a ponerte, no sabes realmente que has tenido ese síntoma. A lo mejor mirando hacia atrás eres capaz de ver, bueno, pues es que en aquella época estuve muy bajo de forma y pudo ser algo así. ¿Los medicamentos que usan son similares a los pacientes con epilepsia? No, pero hay algún medicamento que también se usa en la epilepsia. La epilepsia al final es una parte del cerebro se comunica mal con la otra parte del cerebro y produce una especie de cortocircuito entre ambas partes. Sin embargo, esto estamos hablando de otra cosa. La esclerosis múltiple se están produciendo roturas en la forma de comunicarse en las neuronas. ¿Qué pasa? Algunos de los efectos que se tienen dentro de la esclerosis múltiple pueden ser ataques epilépticos. ¿Cómo se tratan esos ataques epilépticos? Con medicación de epilepsia. ¿Vale? Por aquí preguntan... a ver... No sé si viste la pregunta... ¿Cuál? Es que me cuesta mucho seguir las preguntas porque son bastante... Yo te ayudo con eso porque... Gracias. Yo te ayudo con eso. Quisiera saber si la esclerosis múltiple es de origen genético o no. No se sabe exactamente, se cree. Pero no hay... Exacto. No hay una... No hay confirmación, ¿no? No hay confirmación. A ver, se cree que hay una especie de... Si bien no un componente genético, sí una predisposición genética. ¿Cuál es la diferencia? Con un componente genético tú tienes analizado si sabes exactamente qué genes producen la esclerosis, qué genes producen una determinada enfermedad y sabes que juntando ese gen con este otro gen producen esa enfermedad. Entonces sabes que va a pasar de padres a hijos. Pero esto estamos hablando de una predisposición. Una predisposición quiere decir que los hijos de enfermos de esclerosis múltiple tienen una cierta probabilidad, pero no es tanta como para poder decir que es genético. Es decir... Clarísimo. No, vale. Sí, hay muchísimas teorías, nos reíamos, ¿te acuerdas, David, la de los nórdicos, que decían Sí. que es como una enfermedad que viene desde los nórdicos? Entonces decíamos, sí, de los vikingos. sobre todo de los vikingos. Digo, David y yo tenemos una pinta de vikingos, los dos. O sea, hay muchas teorías, pero hay muy pocas confirmaciones. O sea, una de las grandes problemáticas de la esclerosis múltiple es que se conoce muy poco.
tanto de orígenes, de por qué sucede, como de por qué hay diferentes evoluciones en las personas y cómo tratarlo, o sea, cómo funcionan realmente los fármacos. Hay muchísimas lagunas y muchísimas dudas al respecto. Aquí hay una pregunta. Perdón. Sí, sí, dale, David, dale. Aquí hay una pregunta que me parece muy interesante, que es ¿cómo manejaron la ansiedad de no saber qué pasaba con ustedes hasta ser diagnosticados? Aquí viene cada uno, esto es cada uno con lo suyo, al final forman parte de cómo eres. A ver, la incertidumbre es altísima. Más que nada porque cuando estamos hablando de enfermedades de tipo neurológico, estamos hablando, lo primero que te pones es tumores cerebrales, problemas. La esclerosis múltiple quizás de las últimas cosas que piensas. Vamos, de hecho, en mi época ni la pensaba. A mí me pasó también, ¿eh? O sea, sí. Empezaron con un tema de vamos a ver si es un virus. Sí. Fue cuando me sacaron los 3,5 litros de sangre, me hicieron de todo, o sea, de todos los virus habidos y por haber. Luego las resonancias magnéticas, que no sé cuánto pude estar en una resonancia. Y es cierto que yo lo pasé mal, o sea, creo que ha sido de los peores días, ¿no? La incertidumbre. Sí, hasta que te diagnostican. La alternativa era cáncer, o sea, era tener un tumor cerebral, ¿no? Entonces, cuando, no voy a decir que te alegres, cuando te dicen, pues puede ser que tengas esclerosis, pero claro, yo decía, digo, ostras, es que puede ser que tenga un tumor cerebral. No, claro. yo reconozco que en el momento en que me dieron el diagnóstico, de repente ya tenía algo con lo que trabajar, básicamente. En ese momento dije, bueno, pues, vale. Me acuerdo que además entré solo. Estaban mis padres conmigo, yo tenía 20 años, estaban mis padres en la puerta del consultorio y cuando entré les pedí que se quedaran fuera. Entré yo solo, hablé con el neurólogo me dijo, ¿tienes esclerosis múltiple? Y le dije, bueno, vale, tengo esclerosis múltiple, voy a tener que afrontarlo. Ahora sí quiero que pasen mis padres y me echen una mano para recordar todo lo que me vas a decir por si a mí se me queda algo en el tintero. Pero ese momento es el de la esclerosis múltiple va a vivir conmigo, lo que sea vaya a venir, va a venir conmigo y tienes que hacer tú el proceso personal de aprender a vivir con ello. Reconozco que hasta que tuve ese momento la incertidumbre es algo que te angustia, algo que no te deja dormir, pero en ese momento también, te digo, estaba centrado en intentar recuperarme de lo que me estaba pasando. Había perdido sensibilidad en las manos, había perdido sensibilidad en las piernas y estaba centrado en volver a andar bien, volver a mover las manos. Como es debido. Yo me tuve que ir cuando perdí sensibilidad en las manos, me acuerdo que estuve 3 días en la biblioteca antes de los exámenes, porque claro, tenía exámenes en la universidad, escribiendo A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, porque claro, quería hacer los exámenes de selectividad, de la universidad. Eso era... estaba tan centrado en eso que al final no me daba tiempo mucho a pensar en la angustia que me provocaba el no saber qué estaba pasando. Pero sí que cuando llegó el diagnóstico ya bueno, tienes un foco, tienes algo con lo que trabajar, tienes algo con lo que funcionar. Más preguntas por aquí. ¿Vamos a otras? Sí, la medicación de esclerosis múltiple. Voy a compartir una imagen, no sé si puedo compartirla aquí en el chat, porque saqué un listado de los tratamientos que llevo actualmente de esclerosis múltiple. ¿Se pueden compartir imágenes en el chat este? A ver. Yo creo que sí, David. Pues no me deja. Mira, tienes compartir pantalla. Trata de hacerlo. ¿Tengo compartir pantalla? Sí, pues sí, voy a compartir. Abajo, mira, si no os importa ver el ordenador de alguien, voy a compartir la pantalla un segundo. Y luego esto, si alguien está interesado, le puedo decir de dónde lo he sacado. Y estoy compartiendo pantalla. Sí, se ve. Sí, pero no era esa la que quería compartir, me parece. Un segundo. Vale. ¿Estáis viendo la imagen? Esclerosis múltiple, tratamientos modificadores, sí. Vale, como podéis ver, a la persona, a Catherine que ha hecho la pregunta, existen todos esos tratamientos. Cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Son tratamientos muy duros, a veces son tratamientos muy fuertes. Muchos de ellos vienen de tratamientos contra el cáncer rebajados, porque actúan sobre el sistema inmunológico como lo haría un cáncer. Entonces, por eso hay algunos que tienen más efectos secundarios que otros. Yo actualmente estoy tomando uno que me parece una maravilla.
Básicamente son 10 pastillas al año y con esas 10 pastillas ya está todo gestionado. Es el mejor para mí hasta ahora, porque además apenas no ha tenido casi efectos secundarios, con lo cual ha estado todo estupendo. Luego hay algunos que son más fuertes, más débiles, dependiendo del estado. Pero como Depende podéis mucho ver, exacto. Ahora existen... Perdona, Yoli. No, que depende mucho de en qué momento estés y del grado de afectación. Te dan unos u otros. Exacto. Y si uno no te ha funcionado, porque cada cuerpo reacciona de una forma distinta. ¿Vale? Si alguien está más interesado, luego que se ponga en contacto conmigo, les puedo pasar de dónde he sacado toda esta información. Bueno. A mí, por ejemplo, el tratamiento que me dieron, el inicial, me fue muy mal, o sea, la medicación no la toleraba, o sea, me vino fatal, pero es lo que dice David, o sea, en ese caso yo hablé con el neurólogo y dije, yo no puedo seguir así, o sea, es que prefiero que me dé otro brote que seguir con los efectos secundarios que me está generando esta medicación. Y ahora voy a empezar con otra medicación, que son unas pastillitas. Yo antes me tenía que poner unas inyecciones. Es verdad que es bastante incómodo porque son inyecciones intramusculares y David, tú te las has puesto, tú sabes lo que es. Yo he estado entre 12 años o 13 años echando una jeringuilla, interferones, una jeringuilla cada 2 días, 3 a la semana. Sí. Para que os hagáis una idea, es cuando surgió el COVID, el primer tratamiento que utilizaron para los enfermos con coronavirus fue el interferón. Y a mí personalmente es una medicación que me afectaba muchísimo porque me daba 39 de fiebre. Sí. Claro, imaginaros, ¿no? Porque yo me ponía la inyección. Ya llegó un momento que dije, bueno, para que esto no me afecte tanto en mi vida, me la tengo que poner a las 4:30, 5 de la tarde y ya llego el pico de fiebre a las 12 de la noche que ya estoy durmiendo, ¿no? Entonces, claro, me iba al baño, ahí en Globan, me pinchaba la inyección, claro, al principio era como 30, 40 minutos para ponerme la inyección, o sea, porque es una inyección de estas potentes. Pero claro, ese día ya estaba todo el día pensando que me tenía que poner la inyección. Esa noche la pasaba fatal porque tenía fiebre. Claro, al día siguiente iba a trabajar y estaba como si me hubieran metido una paliza, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que a mí este tratamiento a muchas personas no les va bien y es en plan, no pasa nada, vamos a probar con otro tratamiento que son unas pastillas y ya, a ver qué tal. El interferón beta fue el primer tratamiento que había cuando a mí me diagnosticaron, no había otro. En mi caso eran 3 inyecciones semanales de jeringuillas que ya venían cargadas, ya venían preparadas para inyectarse. Recuerdo que la primera vez que me lo tuve que poner, me lo puse en el hospital junto a los médicos que me enseñaron cómo ponérmelo y era el día de mi cumpleaños. Un año después de... Sí, era justo el día de mi cumpleaños. Claro, esa noche la pasé con algo de fiebre porque de los efectos secundarios que tiene esa medicación siempre es una pequeña febrícula mínimo esa noche y a la mañana siguiente a mí me daban resacas. He estado 13 años yendo 3 días por semana a la oficina con resaca. Pero resacas de beberme 2 y 3 litros de agua por las mañanas. Resacas de... A la mañana siguiente, después de ponerme aquella primera inyección, me acuerdo que llegaba a la facultad, gafas de sol puestas, a la cafetería, ponme un café. Me miraron, ¿qué? Ayer con tu cumpleaños de puta madre. Y yo, si os contara lo que pasó ayer, ¿qué os voy a contar que no sepáis? La pluma, ay Dios mío. Encima lo llaman pluma, para que os hagáis una idea. Claro. Quiero compartirles una pregunta acá. Primero, un poco lo contaron, pero cómo se sintieron apoyados por líderes y compañeros. ¿Les tocó vivir alguna situación que les hubiese manejado, que les hubiese gustado que se maneje mejor? Y también la junto con otra pregunta que es, ¿cómo actuar frente a un episodio de un tercero en función de lo que ustedes mismos han experimentado, ¿no? Vale, yo voy a contestar la última pregunta que has hecho. ¿Cómo lidiar con un tercero? Pregúntale. Tan simple como eso. Pregúntale cómo está y qué necesita. Ya está. No hay que darle más bombo. Escúchalo. La persona querrá hablar o no. Hay que dar ese espacio porque cada uno tiene que hacer una parte de duelo. Tiene un problema, él tiene un problema y necesita
hacer su psicología para llegar a saber cómo está él. Lo único que necesita es que alguien esté al lado escuchándolo. Cuando él escuche, él le va a decir lo que probablemente le diga lo que necesita o el desahogo que necesita. Porque a veces es que te tienes que quejar. Joder, es que me encuentro mal. Pues esa queja tiene que llegar a alguien. Está a su lado. Pregúntale cómo se siente. Pero tampoco lo tengas en un altar que se va a romper, porque no nos vamos a romper. No nos vamos a romper, no somos frágiles, no somos de cristal. O sea, tenemos una enfermedad que en algunos momentos necesita ayuda, pero como necesitamos todos, el mismo cuidado que deberíamos tener con todas las personas, es decir, escucharlo, saber preguntar cómo estás, preguntar qué necesitas, es el mismo que hay que tener con las personas con esclerosis múltiple. Y el mismo no cuidado es el que hay que tener con las personas de esclerosis múltiple, porque no somos de cristal y no necesitamos estar en un altar. A lo mejor necesitamos, en un momento dado, que nos dejéis dormir un rato, 10 minutos, porque lo necesitamos, porque realmente lo necesitamos. Pero eso no quiere decir que todos los días tengamos que ir a dormir esos 10 minutos y que si un día no vamos a dormir nos lo recordéis. Esa es la actitud. Es naturalidad. Exacto. No somos de cristal y necesitamos lo que necesitan todas las personas, ser escuchadas y que nos pregunten qué necesitamos. Sí. Yo creo que es un tema que lo hemos hablado también nosotros muchas veces, que la enfermedad nunca, o sea, pero esta ni ninguna, puede suponer ni un trato de favor, ni todo lo contrario, ser utilizada para vetar el acceso a determinados puestos o proyectos. Entonces, ese es el problema, ¿no?, con las enfermedades, ¿no? Puede ser un arma de doble filo y al final la solución es ni queremos un trato de favor ni queremos ser discriminados negativamente. Porque en un entorno profesional como el que estamos, realmente simplemente si nosotros necesitamos algo lo vamos a pedir. Y lo que esperamos es que si alguien le está suponiendo algún tipo de duda, de curiosidad o de malestar, que nos pregunte abiertamente, porque nosotros le vamos a contestar, ¿no?, abiertamente. Y respecto a la primera pregunta, Mer, que has hecho, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo me sentí, si hay alguien que me acompañó a mí por mi circunstancia en ese momento personal, fueron todos mis compañeros de Globan. En Madrid, incluso tú me preguntabas desde en remoto o a otros compañeros de Madrid. Yo me he sentido súper acompañada por toda la gente de Madrid, o sea, y me he sentido orgullosa, ¿no?, de pertenecer a esta compañía, porque en ese momento, sobre todo, yo lo sentí una familia. La gente venía al hospital a hacerme compañía, a ayudarme. Ha habido compañeros, amigos que me han acompañado incluso a los médicos después de salir del hospital. Y cuando volví a la oficina me sentí súper bien, súper arropada, pero sí que es cierto que hubo un momento que yo me reía, que era como, ya, tranquilos, o sea, que me estáis agobiando, joder, o sea, si antes trabajaba 14 horas y a nadie le importaba un pepino, o sea, ¿por qué ahora si estoy trabajando 6 horas me estáis todos preguntando que por qué no me voy a casa? Digo, relax, ¿no? Tuve mucha suerte, ¿no?, a nivel de recursos humanos. Por ejemplo, yo hablé con Vicky en ese momento y dije, oye, yo quiero volver a trabajar, pero una situación un poco surrealista, porque ya pasé mi duelo, es necesario también pasar el duelo. O sea, ahora mismo estoy viendo aquí comentarios geniales, ¿no? Pero yo pasé mi duelo, ahora estoy bien, estoy feliz, estoy tranquila, pero yo lo pasé muy mal. Me tiré un mes aceptando la enfermedad sola en mi casa, con mucho miedo, porque todavía no tenía el diagnóstico, ¿no?, oficial. Hay que pasar también el duelo. Pero sí que es cierto que yo creo que el trabajo es un elemento, siempre y cuando estemos a gusto, un elemento súper potente a la hora de superarnos y de superar cosas, problemas que podemos tener. A mí me ayudó mucho volver al trabajo, me ayudó mucho tener la tranquilidad, hablar con recursos humanos y tener la tranquilidad de que yo podía volver respetándome, es decir, yo vuelvo pero no tengo que estar las 8 horas, vuelvo y si en algún momento estaba todavía recuperándome de un brote, necesito irme a casa, tenía total libertad para irme a casa. Con mis compañeras me acuerdo un día que dije, chicas,
necesito dormir. A mí me da un poco de vergüenza, porque es lo que os decía antes, yo era muy bruta trabajando, era pu, 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 hasta como los niños, tenía el botón on y el botón off, chimpún. Y eso fue un aprendizaje que tuve que ir aprendiendo a dosificarme en la vida, no solamente en el trabajo, en todo. Y hubo un día que mis compañeras me acompañaron a coger un puff, lo arrastramos a la sala de reuniones, estábamos preparando una propuesta para un pre-sale o algo, y me tumbé con las gafas de sol en el puff durante 10 minutos, descansé y luego seguimos. No pasó nada. Entonces, yo creo que es llegar a ese nivel, ¿no? Decir, que yo creo que es de responsabilidad por todas las partes, ¿no? Somos trabajadores, somos compañeros, somos amigos y decir, oye, estoy haciendo esto, lo que decía David, porque realmente lo necesito en este momento. Yo en ese momento me estaba recuperando un brote. Pero no tengo por qué necesitarlo siempre. Y la gente realmente, el resto de compañeros, no tienen la obligación de preocuparse por nosotros. Nosotros somos los que tenemos esa responsabilidad para con nosotros mismos, de preocuparnos por nosotros y de pedir ayuda cuando lo necesitemos. Sí, en mi caso yo he hecho toda mi vida laboral con esclerosis múltiple, porque yo estaba en la universidad. Mi primer trabajo, yo ya tenía esclerosis múltiple. Además fue curioso, porque fue llegar a ese primer trabajo y tenía una cita neurológica a las pocas semanas de empezar a trabajar y le dije a mi jefa, digo, jefa, voy a estar unas horas fuera porque tengo una cita con... La esclerosis múltiple a esas alturas ya llevaba un par de años con ella y ya la tenía muy normalizada dentro de mi vida. Y le dije, tengo neurólogo y voy a estar faltando unas horas. Y me dijo, ¿pero todo bien? Y digo, no, es que yo tengo esclerosis múltiple. Y dice, anda, resultó que una compañera la tenía en ese momento. Y nos pusieron en contacto. Compañera que fue mi jefa en algún momento. Al final claro, nunca he tenido problemas con compañeros de recursos humanos porque por una razón u otra está muy presente la esclerosis múltiple dentro del ambiente laboral. Y además es que, además Globan en este caso, cuando me incorporé a Globan, no tuve absolutamente ningún tipo de problema, pues algunas necesidades especiales que puedas llegar a tener y se gestionaron perfectamente. Y no he llegado, o sea, jamás he tenido ningún tipo de problema desde el punto de vista profesional. Al menos, también es verdad que nosotros tenemos una profesión en la que la cabeza y las manos es lo que... O sea, a ver, si me tengo que poner a servir copas, pues probablemente no sea tan efectivo y acaben la mitad de las copas en el suelo. Pero para esto, por suerte, el trabajar de forma intelectual, usando el cerebro... La industria del conocimiento, ¿no? O sea, exacto. que permite, quizás sí que habilita, siempre es una industria que tiene esa particularidad. Exacto. Bueno, nada, y yo creo que otro rasgo en común que ustedes tienen, además de este, y de pasar por esta enfermedad y de compartir esta experiencia, es el sentido del humor y la actitud positiva frente a la vida, que es lo que se evidencia en todo lo que ustedes cuentan y en cómo lo cuentan, y creo que esa sin duda es la clave de todo, ¿no? Y la generosidad también para compartir las experiencias en primera persona, tan personales, tan fuertes, digamos, que los han atravesado, así que agradecerles mucho. Ha sido un espacio que la verdad que ha tenido mucha audiencia y que ha tenido mucha audiencia presente permanentemente. Muchos agradecimientos que les vamos a hacer llegar y comentarios lindos, preguntas específicas que también les podremos hacer llegar. Y bueno, gracias por animarse, gracias por la generosidad, gracias por el sentido del humor, y gracias por ayudar a tocar un tema que no se suele tocar en las organizaciones, que no se suele tocar tampoco a nivel social ni en ningún ámbito educativo en el que yo haya estado. Nunca hablamos de esclerosis múltiple, y creo que el objetivo de esta charla, cuando la pensábamos con ustedes dos, era también normalizar cómo es convivir con una enfermedad crónica como esta, de estas características, y dar información y que se sepa. Y creo que lo hemos logrado hoy, lo han logrado ustedes dos. Así que
Un abrazo enorme, gracias. Muchas gracias. Gracias por compartirlo todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso enorme. Cuídense Beso. mucho y gracias. Muchas gracias. Un beso y un saludo a todos. Gracias por saludo a acompañarnos. todos. Gracias a todos.